Buenas tardes a nuestros seguidores en redes sociales y también a nuestros lectores de la República. Hoy tenemos el agrado de tener tres invitados muy especiales para conversar sobre un tema crucial que es el consumidor post-COVID-19. Esto se estará discutiendo en un foro el próximo 25 de febrero, organizado por la Cámara de Comercio, que precisamente tiene el nombre de Guía del Consumidor Post-COVID-19. Tenemos para hablar sobre el tema a Juan Bernardes. Él es director de estrategia de la agencia White Rabbit. También nos acompaña Gloriana Cumming, que es directora de comunicación y mercado de la Universidad Latina. Y también tenemos el agrado de tener con nosotros a Anabel Durán, que es la directora, la gerente de mercado y experiencia al cliente de Automercado. Con estos tres expertos en mercado y ventas vamos a estar hablando de un tema que es crucial para que las empresas aumenten sus ventas cuando se regrese a la nueva normalidad, o por lo menos enfrentar la normalidad que tenemos ahora. Bienvenidos a los tres. Bueno, muchas gracias. Gracias. Gracias por la invitación. Sí. Bueno, vamos a empezar con Juan, que la agencia de Juan fue la encargada de dirigir esta investigación que dará pie al foro, en donde representantes de los sectores comerciales de todo tipo, de retail, educación, abarrotes, servicio al cliente, todos los sectores van a estar reunidos ahí para discutir un tema que me parece crucial, que es el de brindarle nuevas experiencias al cliente en un nuevo mundo que nos originó la pandemia. Juan, si querés nos contás cómo fue que inició este estudio, por qué decidieron hacerlo, y contarnos un poco de ese proceso en que empresas costarricenses decidieron contarle a ustedes qué cambios había en las tendencias de consumo del país. Bueno, muchas gracias, Jeffrey, por la invitación. Un poco el proceso que nos llevó acá tiene que ver con algo orgánico de nuestro trabajo. White Rabbit FSB CREA es una compañía de investigación y estrategia, y paralelamente todos los años solemos hacer un estudio desde más o menos 2017 para entender el consumo en muchas categorías. Y naturalmente estamos pensando todo el año de qué podemos hacer ese estudio para entender que es una temática relevante para el mercado y demás. Mientras que todo eso ocurre, nuestro día a día tiene que ver con trabajar y entender cómo resolver algunos problemas de negocios de compañías del mercado, entendiendo un poco qué sucede y entendiendo un poco más allá qué hay que hacer con eso y ayudarlos en el proceso estratégico. Cuando esto ocurrió y surgió el COVID, uno de los primeros llamados que tuvimos era un poco para empezar a reentender lo que pasaba, porque muchas de las cosas que funcionaban hasta ahí, por este gran cambio de lógica que sufrimos todos, también empezaron a cambiar. Y había como un mandatorio de construir sobre la idea, nadie lo decía, pero todo el mundo le encantaba la idea de construir sobre la nueva normalidad. Ya en marzo del año pasado, todavía no entendemos muy bien qué es lo que pasa, pero hace un año ya estábamos definiéndolo y forzando un poco a que todo esto que estaba pasando se pareciese un poquitito a lo que ya conocíamos. Lo cual es muy entendible desde nuestro espacio, del lado de una agencia, del lado del cliente. Estamos muy acostumbrados después de ya algún tiempo de trabajar en esto, de por lo menos algunas respuestas tenerlas claras. Después de haber dado ciertas batallas que se repiten una y otra vez, sentimos que, bueno, hay ciertos terrenos que sabemos resolver relativamente fácil. Cuando viene algo tan drástico, había una sensación de deseo, creo que de todos, de que esto, bueno, no fuese tan difícil de resolver. Entonces tratamos de resistir a esa tentación en marzo y iniciamos un estudio con esta premisa que era que no íbamos a predestinar que lo que se encontrara fuera normal. Tampoco que fuera completamente normal. Dijimos, vamos a tratar de entender esto de base, y cuando obtuvimos los resultados, la verdad es que para ese momento nos pareció que eran tan raros algunas cosas que ocurrían que empezamos a llamar informalmente a muchos clientes con los que trabajábamos para ver si le estaba pasando o no, y obteníamos respuestas muy interesantes hasta que decidimos que era una buena idea poder abrir las puertas y esto ya es más una infidencia, llamamos a 24 managers y gerentes de mercadeo del país, CEOs y demás, de diferentes industrias,
pensando en que de 3 nos iban a decir que sí uno, porque la propuesta era nosotros les compartimos la información y ustedes nos comparten su información de su industria, que requería un trabajo muy colaborativo de parte de industrias que protegen mucho su información con mucho motivo, pero también entendíamos que este era un momento muy particular, muy coyuntural, donde se valía compartir info y todos ganar algo. Contrariamente a lo que pensamos, los 24 gerentes y CEOs nos dijeron que sí, por lo cual en vez de armar un laboratorio, armamos 3 y ese fue el hijo de el contenido que se va a ver en la guía del consumidor post-COVID. Un poco en este proyecto sentimos que nosotros pusimos un 50% que era empezar a entender pongamos un 40% que era empezar a entender este cambio en la estructura de cómo pensaba el consumidor. El otro 40% lo pusieron muy amablemente gerentes de mercadeo y directores comerciales como Anabel, Gloriana y otros 22 más que estuvieron participando del proyecto. Y con eso logramos el 80%. Y creo que el 20% restante fue la retroalimentación de eso y algo que todavía vamos a ver todos, que es una discusión que ahí te podrán contar un poco más Gloriana y Anabel, que es un poco la retroalimentación de qué pasó desde aquel entonces hasta ahora, que se construyó otro mundo en muchas cosas, en otras no, y eso es como un poco el proceso de cómo llegamos aquí. Gracias, Juan, para darme la antesala para la siguiente pregunta. Doña Gloriana, ¿qué pasó con el consumidor? Empieza la pandemia, ¿qué pasa con el consumidor? ¿Encienden ustedes las alarmas? ¿Qué hacen y cómo lo atacan cuando empieza la pandemia y empieza a haber estos cambios radicales? Muchas gracias, Jeff, y buenas tardes a todos. La verdad, bueno, nuestro consumidor, en realidad nuestros estudiantes son un perfil muy particular, sumamente preocupados al principio porque en realidad las tasas de desempleo y todo lo que ellos estaban viviendo era particularmente marcado en la población joven, ¿verdad? Estamos hablando de un perfil de personas donde las tasas de desempleo han andado por el orden del 50%, donde la mayoría de los estudiantes son mujeres que adicionalmente se han visto más afectadas, y en realidad vimos un cambio en el comportamiento donde originalmente el estudiante nos decía: voy a dejar esto en pausa, tengo otras prioridades, tengo que garantizar la estabilidad, la seguridad de mi casa, y sentíamos que en realidad estaban pensando que esto iba a ser un tema medio temporal. Nos decían: el próximo cuatrimestre me matriculo, necesito ahora ver qué va a pasar, no sé si voy a tener empleo mañana. Y en realidad pues para nosotros era todo un desafío, no solamente porque teníamos que darle continuidad a la universidad, al proyecto educativo, pero también porque es sumamente importante que la educación no se detenga. Entonces era lidiar también con toda esta incertidumbre, con toda esta barrera con la que estaban enfrentándose muchos jóvenes, de no saber qué iba a pasar mañana, pasado en mi casa. La gran mayoría de ellos, en un 70% de los casos, se financian ellos mismos sus estudios, no es su papá el que les está ayudando a estudiar, sino que el 70% por sus trabajos y por su esfuerzo se financian. Y estábamos hablando de muchas personas con jornadas reducidas o salarios, o puestos de trabajo suspendidos, y donde justamente teníamos pues que lidiar con eso. Así que realmente un cambio muy fuerte en ese sentido, en la intención de volver a matricular, donde definitivamente pues tuvimos que reinventarnos y cambiar nuestras prioridades de inversión justamente para darles las facilidades para que ellos pudieran continuar. Y por el otro lado, mover de la noche a la mañana a 25,000 estudiantes de programas diseñados para la presencialidad a la modalidad virtual. Eso fue un desafío enorme, no solamente en términos de poder transformar eso en cuestión de una semana, sino también estudiantes y profesores, o sea, hacer la capacitación de miles de profesores que dictan nuestras clases y estructurar las lecciones de forma tal que ellos fueran capaces de seguir con la lección y entregar el producto académico con el que nosotros estamos comprometidos. Entonces, pues realmente, cuando Juan nos llamó y nos invitó a participar, fue sumamente enriquecedor porque empezamos a ver una serie de coincidencias en industrias muy distintas, pero había muchos patrones comunes a los que todos nos estábamos enfrentando, y vimos que no estábamos solos en este tema, sino que había mucho que aprender del resto de los gerentes y CEOs que participaron de esta dinámica. Así que pues muy agradecida de esta experiencia de haber participado en estos talleres.
Gracias, doña Gloriana. Doña Anabel, en su caso, en su industria, empieza la pandemia, ¿qué cambios empezó a notar en el consumidor y cómo lo abordaron? Bueno, nosotros fuimos de las pocas industrias que tuvieron un efecto inverso, que no por eso no dejó de ser súper retador, porque teníamos que definir un objetivo principal y que en el caso nuestro fue cómo proteger y cómo darle seguridad a nuestro personal en las tiendas y a nuestros clientes. Ese fue como el paso uno y ha sido, a la fecha sigue siendo nuestra premisa porque seguimos en pandemia, ¿verdad? En supermercados el tema del comercio electrónico es el tema de la temporada. Nosotros teníamos una plataforma de comercio electrónico ya andando y firme, y eso pues nos dio una estabilidad que no necesariamente fue la norma en el resto de la industria, y aún así tuvimos una crisis, podría decirse, para poder dar el servicio debido a la gran cantidad de demanda que hubo en aquel momento y a la que a la fecha se mantiene bastante de esa demanda pico que hubo entre marzo y julio del año pasado. Nuestra industria y nuestro formato de negocio está muy apalancado en calidad y en servicio. Tratamos de mantener esos pilares, pero adaptados a la situación, y pues hemos tenido una muy buena respuesta de parte de nuestros clientes. Aún así, obviamente, no todo el negocio se ha visto beneficiado, por así decir. Tenemos puntos de servicio que por la zona geográfica en que están ubicados se han visto sumamente afectados, y pues es entendible, y ahí no podemos hacer mucho porque se afecta también el tema de turismo internacional, turismo local también, dependiendo del tipo de turista que viaje a las zonas. Entonces, pues sí, es una situación que, como les digo, tal vez la industria nuestra sufrió de una forma diferente, pero también vimos un cambio muy importante en la forma en que nuestros clientes y en general el consumidor está comprando todo para cubrir todas sus necesidades de alimentación especialmente. Y eso es parte de lo que compartimos en estos talleres que mencionaba Juan, de cómo se fueron modificando esos hábitos de consumo, algunos de los cuales a la fecha se mantienen y algunos han ido variando. La composición de compra de las categorías se ha ido modificando, y la verdad es que desde el punto de vista del análisis de datos para fijar estrategias, este es un momento clave que estamos tratando de aprovechar porque nosotros capturamos data, pero sí se está aprendiendo muchísimo, muchísimo. Sí. Claro. Juan, ¿qué hemos aprendido? Les adelanto que la lista que tiene Juan para el foro de ese nuevo consumidor 3.0, 4.0, no sé, es larga, pero ¿qué nos podría adelantar, Juan, de esos cambios de consumo que algunos evidentemente se irán abandonando cuando termine la pandemia, pero unos ya quedaron para siempre en la mente del consumidor? Bueno, como bien decía Jeffrey, hay dos grandes tipos de cambios, algunos que son más coyunturales, que responden a un momento y se retrotraen. Por ejemplo, esta idea todavía ocurre un poco, pero cada vez va a ocurrir menos, de ver a muchos más hombres en los supermercados con listitas perdidos, comprando cloro por primera vez en la vida. Me encantaría, por el bien del feminismo, decir que eso va a continuar, pero en la práctica es poco probable que cuando todos nos pongamos la vacuna haya por lo menos tal proporción de hombres que van con la listita a comprar, ¿no? Y eso tiene que ver con que coyunturalmente en un momento de riesgos y en un momento extraordinario se toman medidas extraordinarias. Y así hay varias conductas que fueron cambiando. Por el otro lado, hay algunas conductas que ocurrieron
que va a cambiar el escenario, pero igualmente quedan grabadas en el cuerpo. Por ejemplo, esta idea de algo que detectamos es un poco lo que había detrás de la gente que compraba rollos de papel higiénico en escala, que era como el tema de todos los periódicos. Nosotros veíamos nota tras nota, tratándolo como el enigma del Triángulo de las Bermudas, por qué los consumidores se obsesionan por el papel higiénico, que es una linda nota de color, porque es verdad y no pareciera que haya una respuesta. Bueno, nosotros sentimos que si no le dimos una respuesta estamos como muy cerca y logramos entender un poco que la explicación detrás de esto tenía que ver con que había un driver que logramos medir, que es el driver de Future Stability, de estabilidad futuro, donde los consumidores, aparte de comprar los productos, están comprando ciertas certezas cuando compran los productos, por ejemplo, cuando deciden los tamaños, y que una de las mejores maneras de lograr certeza o de comprar mucho tiempo de estabilidad de futuro es comprar papel higiénico. De hecho, creería que no hay ningún otro artículo en un supermercado que te dé tal value for money al comprar 24 unidades por ese costo por unidad. Digamos, el tiempo que te da de seguridad, digamos, llevado a pensarlo en shampoo. Si tenemos que comprar shampoo, lo que te cuesta comprar 24 shampoos. Entonces, es una buena manera y por eso rápidamente es un lugar donde no importa tu presupuesto, casi todo el mundo puede comprar 24 rollos de una vez. Sí. ¿Okay? No sé si Anabel quería agregar algo respecto a esa experiencia. Hay algunos otros productos que nosotros los vimos en aquel momento, pero el papel higiénico, las toallas de papel también. En general, productos de papel. Las toallas por una doble razón, que era también el limpiar absolutamente todo, ¿verdad? Que todavía se mantiene. Pero sí, el tema del papel higiénico es un caso súper interesante y todavía se mantiene. Nosotros sí. A nosotros como retailers nos costó mucho estabilizar incluso el abastecimiento de papel higiénico en aquel momento. Ahora ya se estabilizó, pero en aquel momento hubo que registrar lo que fuera con tal de tener disponible un producto, ¿verdad? Y un poco acá lo que prevemos a futuro es que si bien eventualmente todo esto tiene un trasfondo un poco más profundo, que es hay una cierta seguridad que todos queremos comprar que todavía no sale a la venta, y ese futuro que queremos comprar todavía no nos compensa comprar otros futuros. Eventualmente, aunque logremos comprar ese futuro, pasa un poco como que hay ciertas conductas que se establecen. Hay gente que hablábamos con gente de tiendas de electrónicos y nos decía que habían, por ejemplo, se habían disparado las ventas de freezers horizontales, donde esos freezers donde uno guarda, puedes estoquear comida, ¿no? Que es como el sumum del future stability del alimento. Entonces, esa persona que ya tiene un freezer y que ya compra en escala y que ya compra una frecuencia, aunque tenga una vacuna, aunque tenga más certezas que antes, probablemente haya algunos cambios en tamaños, en volúmenes, en frecuencias de compra, que si bien no van a ser exactamente iguales, van a espaciarse más las frecuencias de compra. Una vez que uno compra por e-commerce, muchas veces va a querer por algún motivo ir a tener una experiencia, pero probablemente a la tienda, pero probablemente no tenga la misma frecuencia que antes, digamos, ¿no? Como va a empezar a dejar algunas secuelas esto, aunque ya esté resuelto, digamos, ¿no? Y lo interesante, también citando un poco a Alejandro Ruiz de Tigo, que decía algo que tenía una simplicidad genial. Alejandro Ruiz es el gerente de marketing de Tigo, pero también tenía una claridad absoluta, que era como, ok, acá no es tan importante los findings, si bien está bueno entender, sino un poco más entender qué de esto va a quedar y qué de esto se va a ir, ¿no? Como un gran eje importante, porque sobre lo que se va a quedar uno puede invertir como negocio y sobre lo que se va a ir uno no debe invertir como negocio. El problema es saber en cuál es cuál para saber dónde poner el dinero y convertirlo en más dinero, digamos, ¿no? Pero ahí hay como un eje interesante para pensar. Claro. Bueno, algo que siento que se va a quedar, Juan, usted es el experto, es el comercio electrónico. Desde el lado de Gloriana es la virtualidad de las clases. ¿Cómo fue esa adaptación, doña Gloriana, en el caso de las clases virtuales? ¿Y cómo piensa que va a ser la recepción de los estudiantes cuando esto se convierta en un modelo híbrido, cuando ya también puedan regresar a la presencialidad? Correcto. Jeffrey, digamos, para aclarar el concepto, nosotros lo que estamos viviendo en este momento es una modalidad de enseñanza de emergencia, como quien dice,
que es el hecho de que un estudiante está recibiendo una clase originalmente diseñada para la presencialidad de manera remota a través de un enlace en el que se conectan él y su profesor y compañeros. Y entonces digamos que la experiencia formativa no fue originalmente concebida de esa manera, ¿verdad? La oferta académica de la universidad en su gran mayoría está pensada para la presencialidad, y de hecho parte de la propuesta de valor de una universidad es justamente el tema de interactuar con otras personas, no solamente por la parte de aprender a trabajar en equipo, de la interdisciplina, sino también la parte práctica. Y en ese sentido, yo te diría que tal vez al principio había un poquito de resistencia a la virtualidad. De hecho, había estudiantes que nos decían, cuando volvamos a la presencialidad, regreso. Pero finalmente nos adaptamos, los seres humanos nos adaptamos bastante rápido, y como les explicaba anteriormente, también con el caso de los profesores que al principio decían, no, qué complejo, y finalmente se lograron adaptar. Entonces, yo te diría que tal vez el futuro va mucho al modelo efectivamente híbrido, donde la gente va a combinar la clase presencial, lo que definitivamente tiene que ser presencial, que es lo práctico. Hay ciertos laboratorios, los campos clínicos, por ejemplo, que se tuvieron que suspender, no porque nosotros no quisiéramos dictarlo, sino porque la caja sí lo estipuló. Pero hay otras cosas que eventualmente podrían funcionar de manera virtual, que no requieren de la presencialidad, y que también nos permite desarrollar una competencia que es justamente esto que estamos haciendo actualmente. O sea, yo pienso que el teletrabajo vino para quedarse. Y el hecho de desarrollar esa destreza, de poder trabajar y tener una dinámica de reuniones y de proyectos y todo desde la virtualidad, es algo muy valioso que eventualmente tiene que quedar. Creo que también va a haber mayor receptividad a lo que es online como tal. Digamos, los programas online sí están concebidos desde su diseño al recibir clases de manera remota, desde las plataformas que se utilizan, los recursos de aprendizaje, las horas que se dedican al estudio, porque justamente reconoce que la persona nunca va a poder ir de manera presencial. En otros países está bastante más desarrollado. Costa Rica estaba en pañales y ha ido muy rápido el crecimiento de lo que es la oferta online, incluso muchachos buscando opciones fuera de Costa Rica, de que quiero llevar un curso en España, quiero llevar un curso en Estados Unidos. Entonces yo creo que la barrera hacia lo virtual se va a ir reduciendo, y la gente además valora un poquito ese equilibrio de poder estar en mi casa, disfrutar, no tener que desplazarme. Los tiempos de movilización en Costa Rica son complejos, pero igualmente no puede ser, o por lo menos en este momento no lo estamos consiguiendo como un modelo 100% virtual, sino muy sustentado en que es la experiencia formativa y de una universidad que requiere esta interacción, pero sí definitivamente con un componente virtual, que es algo que cambió, digamos, porque estaba pensado totalmente para la presencialidad. Doña Anabel, la misma pregunta de virtualidad, pero a su sector. Normalmente ir de compras es toda una experiencia, entonces... Sí, especialmente en el auto. Entonces, ¿cómo les fue a ustedes con ese comercio electrónico, que definitivamente es un cambio brusco para los clientes de ustedes? Sí, como le comentaba al inicio, nosotros teníamos una ventaja competitiva, y es que como parte de nuestra visión de innovación, ya veníamos desde hace años trabajando en la habilitación de una plataforma robusta de comercio electrónico. Sabíamos en aquel momento, prepandemia, que íbamos a tener un reto muy fuerte de lograr hacer esa evangelización para el uso de la plataforma, ¿verdad? La pandemia vino a eliminar totalmente esa barrera, y lo que pretendíamos lograr en 5 años lo logramos en 2 meses. Entonces, el reto aquí para nosotros no fue lanzar la plataforma, porque ya estaba disponible y todo el mundo lo estaba usando, sino lograr estabilizar una calidad en el servicio y la seguridad en las entregas de ese canal, ¿verdad? Así, y cómo de alguna manera llevábamos todas las medidas de seguridad que estábamos implementando en los puntos de venta físicos, cómo le mostrábamos al usuario de la plataforma de comercio electrónico que ese pedido que le estaba llegando a su casa iba con esas mismas medidas de seguridad, porque para nosotros eso en aquel momento fue clave. Y bueno, yo
creo que lo hemos logrado muy bien. Obviamente en los primeros meses en que se nos disparó la cantidad de pedidos, era imposible lograr los estándares de tiempos de entrega que nos habíamos fijado originalmente, y pues yo creo que una gran parte de los clientes entendieron, ¿verdad?, que era imposible que pudiéramos dar abasto con esos tiempos. Estuvimos entregando casi a una semana, a 8 días estuvimos entregando. Ahora estamos en menos de 12 horas, como para que tengan una relación de todo lo que sufrimos. La planilla que ve la parte de comercio electrónico se disparó montones, porque obviamente hubo que meter muchísima gente a preparar pedidos. Tuvimos que hacer alianzas con terceros para poder, porque no teníamos miles de carros disponibles o motos para hacer las entregas, entonces hicimos alianzas. Por ejemplo, hicimos una alianza con Rentacars, que en aquel momento tenían su flotilla parqueada, y ellos nos estuvieron haciendo entregas de pedidos, y así con otras empresas. Y bueno, en este momento, un año prácticamente casi después, estamos muy enfocados en mejorar operativamente todo el proceso para seguir, porque ya quedó una base bastante fuerte de usuarios de comercio electrónico que ya vieron. Eso sí, para nosotros, como decía Gloriana, al final esa interacción que hay de los alumnos, en el caso de ellos, esa experiencia que hay de nuestros clientes cuando van a nuestras tiendas, para nosotros sigue siendo lo más importante. Y no es posible replicar lo mismo que pasa en un auto físico en una plataforma de comercio electrónico, o sea, hay que ser claros. Entonces, el punto de servicio sigue siendo para nosotros el lugar más importante en términos de la experiencia. Y pues seguimos reforzando la experiencia como tal, identificando qué es importante en este momento para nuestros clientes. Y pues sí, el comercio electrónico es también uno de nuestros pilares actualmente, pero somos claros de que no vamos a poder replicar exactamente lo que sucede en las tiendas físicas, la magia que hay en las tiendas físicas, claro, excepto la música del auto, que ya se las pusimos ahí para que se entretengan. Sí. Excelente. Bueno, sobre el evento, bueno, les comento a quienes nos están observando, el evento va a ser el próximo jueves 25 de febrero. Es virtual, eso hay que aclararlo. Los únicos que van a estar ahí en la Cámara de Comercio son los expositores y expositoras. Tenemos 3 de ellos ahorita con nosotros. Va a ser de las 9 de la mañana a 12 y media, mediodía. El acceso tiene un costo de $30. Ahí sí Júpiter nos ayuda a proyectar la página. La página es guiadalconsumidor.net, www.guiadalconsumidor.net. Ahí pueden observar todos los detalles del foro, y ahí mismo pueden anotarse para ver la transmisión totalmente en vivo ese día. Juan, no sé si nos querías dar un comentario de cierre respecto al evento y a lo que vamos a tener ese día. Sí, un poco por ahí me parece que es importante, más allá del contenido, resaltar 2 cositas que me parecen que señalan que se puede hacer un evento así. Lo primero es algo que nos sorprendió gratamente, y creo que a todo el mundo cuando de los participantes cuando hablamos les pasó lo mismo, que es el que se pueda hacer un evento y un estudio en el que colaboren tantos gerentes de tantas industrias de modo de verdad desinteresado, porque no había nada más que venir a contar y apostar que de eso iba a salir algo. Me parece que es como algo súper interesante de esta industria, que creo que hasta antes de este momento no sabíamos que era posible. Ahora sabemos que es posible, que tiene ciertos frutos, y también que la Cámara puede organizar y operar como literalmente tiene que operar una Cámara, que es poder juntar a los actores del mercado y orquestar esto para que se pueda maximizar a otra gente, es bien interesante. No obstante, también me gustaría poder agradecer a los auspiciantes, en especial a HP, a Hewlett Packard, a INSI, a Grupo Mutual, que son un poco también quienes
se hicieron cargo económicamente de que este evento, que tiene una magnitud bien grande en términos de producción y demás, pueda llevarse adelante. Así que sí, si me permitís, me gustaría poder agradecerles tanto a la Cámara y a Comunidad de Empresas de Comunicación también, que aportó su granito de arena también en este proceso. Es como un trabajo muy, muy colectivo de mucha gente muy desinteresadamente poniendo lo mejor de sí para que entre todos podamos tener un mejor escenario para este año. Claro, muchas gracias, Juan. Gloriana, ¿algún comentario de cierre? No, pues de verdad invitarlos a que participen de esta actividad. Yo creo que, como decía Juan, de manera desinteresada ha sido un espacio muy rico de compartir experiencias desde diferentes visiones, diferentes industrias, y creo que al final, independientemente de dónde estemos, todos tenemos mucho que aprender de los demás y de lo que hemos estado viviendo. Definitivamente el hoy tiene grandes cambios, cambió rotundamente el mundo, y tenemos que tener la capacidad para adaptarnos con mucha celeridad a ese nuevo consumidor y a ese nuevo entorno y a esos nuevos valores que hoy en día pues caracterizan a la humanidad y a los costarricenses. Así que pues encantada de poder participar de esta actividad, y sé que todos los que estén ahí acompañándonos van a aprender también mucho y aportar mucho a este proceso para sacar al país adelante. Excelente. Doña Anabel, un comentario de cierre. Sí, bueno, comparto totalmente lo que Juan y Gloriana han expresado. Para mí, participar en estos talleres fue abrirme los ojos a la realidad de otras industrias. A veces uno está muy metido en su negocio, y más en este periodo en que todos los días hay algo nuevo, ¿verdad? Ahorita estamos un poco más estables, pero el año pasado fue un año, yo creo que para todos muy, muy complejo. Y el participar en estos paneles fue súper interesante, porque uno a veces asume como marketer que las cosas son de cierta forma, y cuando ya llega el experto en ese negocio y le dice a uno, no, me pasó esto, y uno dice, uy, no me hubiera imaginado, pero tiene todo el sentido, ¿verdad? Entonces, ese compartir qué nos sucedió a cada uno, cómo lo resolvimos, yo creo que es valiosísimo, y es la razón por la cual dentro del evento como tal está este panel, ¿verdad? Porque ese compartir para mí fue una de las enseñanzas más importantes que tuve el año pasado cuando estuvimos en eso. Uh-huh. Excelente. Bueno, nada más recordar, todos totalmente invitados el próximo miércoles, el próximo jueves de manera virtual, guía al consumidor post-COVID. A los tres, de verdad, agradecerles muchísimo el espacio y el mayor de los éxitos para ese día en sus presentaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Que tengan lindo día. Hasta luego. Igualmente, hasta luego.